Iglesia del Señor, una vez más les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, la cual hemos puesto en nuestros corazones de adorar al Señor, ¿verdad? A través de este medio. Gracias, hermanos, por abrirnos la intimidad de su casa, de sus hogares. Poder adorar una vez más al Señor juntos, hermanos. Qué bendición de poder conectarnos a través de este medio y poder adorarlo, hermanos. Gloria a Dios por ello. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, hermanos, sus hogares. Alicia su corazón. Permite al Señor que entre su corazón en esta tarde. Podamos, hermanos, juntos adorarle. Amén. Les invito a que entonemos este hermoso canto, hermanos, pidiendo al Señor que llueva en nuestras vidas. Amén. Adora al Señor, hermano. Señor, adorarte, pero no puedes.
Salmos 22, capítulo 22, versículo 3, hermanos. Que pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Señor, que Él habita en las alabanzas de su pueblo, hermanos. Amén. Así vamos a seguir cantando y adorando a nuestro Señor con este canto. Tú habitas en las alabanzas. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este canto. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres Dios. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, oh, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación, oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Amén, hermanos. Qué hermoso es adorar al Señor, hermanos, ¿verdad? No sé si ustedes se deleitan en adorar a nuestro Señor, hermanos. Es hermoso poder cantarle. Antes de pasar a la predicación en esta tarde, hermanos, vamos a cantar este hermoso canto. Cantarle un hermoso canto a aquel que nos amó. ¿Quién es, hermanos? Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar es amor, libertad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad.
En cuanto a Dios, perfecto en su camino y digna de confianza la palabra de Jehová. Si tenemos muy en cuenta los principios bíblicos, tomaremos buenas decisiones que agraden a Dios. Muy bienvenidos, amados hermanos, un saludo de paz a la Iglesia de Dios en el área de Winchester y a todos los que nos van a sintonizar en esta hora. Muy bienvenidos. Le damos gracias a Dios por un día más de vida, un día más de salud que nos ha regalado. Gracias a Dios por ello. Estuvimos escuchando las meditaciones, las prédicas en la mañana de mucha bendición, y ahora vamos a estudiar la palabra de Dios también, y como siempre la Biblia en mano para que ustedes puedan ir leyendo junto conmigo, ir estudiando la palabra de Dios, ir analizando la palabra de Dios. Y una vez más, les repito, es importante que entendamos la palabra de Dios para ser buenos hacedores de la palabra. Es muy importante entender la palabra de Dios. Sean muy bienvenidos todos. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras dos plataformas que tenemos de la iglesia. Es en Facebook y YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Iglesia de Dios Séptimo Día Winchester. Y juntos exaltaremos el nombre de Dios y estudiaremos su bendita palabra. Vamos a hacer una oración para iniciar este hermoso estudio en esta tarde. Vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a pedir que sea Dios abriendo nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos entender su palabra, para que podamos escuchar la voz de Dios, y así podamos tener esa relación con Dios y poder hacer la voluntad de Dios, que es lo que importa, que es lo que interesa como hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y para ello tenemos que estudiar la palabra de Él, para poder ver, analizar qué es lo que Dios quiere o requiere de un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites abrir las Sagradas Escrituras y poder estudiar, Señor, tu palabra. Siempre, Señor, reconocemos esa bendición que tenemos, Señor, de poder, la libertad que tenemos de estudiar tu bendita palabra. Señor, muchas gracias. Te pedimos por los que son perseguidos, Señor, donde hay lugares donde no se puede, Señor, estudiar tu palabra, donde en ocasiones hay que esconderse para poder, Señor, abrir este libro, Señor, y poder, Señor, alimentarse, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra nos llena, Señor, cuando venimos a ella y la meditamos, Señor. Muchas gracias, Señor, cada uno de nosotros en esta hora, donde quieran que estén nuestros hermanos, por favor, te pedimos que hasta allí, Señor, tú llegues y puedas, Señor, abrir el corazón, el entendimiento de cada uno para poder, Señor, ser buenos hacedores de tu palabra. Y más que eso, Señor, hacer tu voluntad, Señor, no lo que a ti te agrada, Señor, no lo que nosotros queremos, Señor. Gracias, te pedimos unción en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar. Esta es la segunda parte de un tema que teníamos pendiente. La primera titulado ¿Cómo tomar buenas decisiones en tiempos difíciles? ¿Cómo tomar buenas decisiones en tiempos difíciles? Cuando te enfrentes a una decisión difícil, asegúrate de que la impaciencia no te impulse a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Yo quiero que esta tarde podamos entender, hermanos, estas partes. Así es que voy a ir despacio y es poco, pero lo importante es que vayamos entendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que es mi deseo. Cuando te enfrentes a una decisión difícil, asegúrate de que la impaciencia no te impulse a hacer algo que vaya
en contra la voluntad de Dios. Espero que hayan escuchado esa frase. Ser justo ante Dios es ser íntegro. Ser justo ante Dios por medio de la sangre de Jesucristo es ser íntegro, es ser obediente, es vivir una vida en rectitud. Pero eso no quita que pasemos por dificultades. Eso no quita que pasemos por adversidades o pruebas, incluso que cometamos errores. Eso no quita eso. Cometemos errores. No somos perfectos. ¿Cuántas veces hemos actuado de la manera incorrecta por nuestra impaciencia? Muchas veces, hermanos, hemos actuado de una manera incorrecta por nuestra impaciencia. Es probable que a pesar o sobre todo hayamos actuado neciamente. Pero la pregunta es, ¿qué hemos hecho? Analizamos si hemos ofendido a Dios, actué mal. Y después de eso analizamos, hemos ofendido a Dios, ofendí a Dios. Hemos desobedecido a Dios cuando actuamos erróneamente. O nos importa poco todo ello. Lo importante es que en nuestra forma de pensar está bien. O no lo importante, sino lo que uno piensa, que con la forma que uno actuó estuvo bien, pero ¿qué de Dios? ¿Qué Dios piensa? Eso es lo que importa. Porque en ocasiones, a nuestro parecer, actuamos bien. Como veremos este estudio. Estamos estudiando la vida de Saúl. Pero ¿qué de Dios? ¿Qué Dios piensa? ¿Hemos actuado mal o no? En la primera parte estudiábamos dos cosas importantes de Saúl. Si se recuerdan, estudiábamos cómo Dios cambió el corazón de Saúl. Es el único Dios que puede cambiar los corazones del ser humano. Es Dios, nuestro Dios. Fue una persona nueva, eso mirábamos en la primera parte. Y después le dijo el profeta Samuel, después que Dios le cambió su corazón, lo hizo una nueva persona, le dijo el profeta Samuel, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Porque tú eres ahora una persona diferente. Por ahora. Entonces ahora haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Una vez Dios transforma la vida de Saúl en una persona diferente, un corazón nuevo, él debía tomar decisiones que estuvieran bajo la voluntad de Dios. Debía decidir perseverar en esa nueva vida, hacer la voluntad de Dios y obedecer en todo. De igual manera nosotros, hermanos, estos son ejemplos que nos han quedado para que nosotros también, hermanos, podamos de esa manera actuar. De igual manera nosotros, una vez Dios transforma nuestra vida, nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, nos quita el corazón de piedra. Debemos tomar decisiones que estén bajo la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios o no es? ¿Cómo me doy cuenta? Todas las buenas obras, cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, están bajo la voluntad de Dios y somos llamados a andar y ponerlas en práctica. Aquí está. Si usted dice, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo tomar buenas decisiones? Aquí está. Dice, si tienen su Biblia pueden abrir y pueden ir tomando nota. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás.
una vez somos una nueva persona, una vez Dios cambia el corazón, ahora Dios ha preparado las obras que debemos hacer, las decisiones que debemos tomar. ¿Cuáles son? Dios las ha preparado y aquí están, hermanos, todo. Esta es nuestra guianza, esta es lámpara a nuestros pies, y no solo una lámpara, sino y lumbrera a nuestro camino para ir tomando las buenas decisiones que están bajo la voluntad de Dios. Muy importante eso, hermanos. Para ser creyentes que tomamos buenas decisiones, debemos estar seguros en quién hemos creído y a quién servimos. Muy importante también esta otra parte, hermanos. Para ser creyentes que tomamos unas buenas decisiones que están bajo la voluntad de Dios, debemos estar seguros en quién hemos creído y a quién servimos. Esto nos debe dar seguridad para tomar las correctas decisiones en las diferentes circunstancias. Esto, saber quién es nuestro Dios, a quién servimos. Esto nos debe dar una seguridad al momento de tomar unas decisiones correctas. Y por ejemplo, veamos unos ejemplos de saber, de estar seguro en quién hemos creído y a quién servimos. Filipenses, su capítulo 4 y el versículo 19, dice a la letra: mi Dios, o sea, yo sé a quién sirvo, quién es Él es mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está la seguridad en quién hemos creído y a quién servimos. Mi Dios pues suplirá. Ahí está la seguridad de Pablo. Dice otra cita bíblica, Daniel capítulo 3 y el versículo 17. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué seguridad, hermanos! Por eso decía, es importante estar seguro en quién hemos creído y a quién servimos, para tomar las buenas decisiones y con seguridad. Y otro más, Hechos 27, en su capítulo 27, versículo 22, dice: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, y escuche bien esto, de quien soy y a quién sirvo. Qué palabras del apóstol Pablo, hermanos. Pero cuando no estamos claros quién es nuestro Dios, en quién hemos creído, es ahí donde comenzamos a tomar las malas decisiones. Las malas decisiones. Una vez más, me encanta este verso. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: no temas. Wow, qué palabras, hermanos, esa. Y esto es lo que esta tarde debemos aprender, hermanos. Y si lo sabemos, gloria a Dios, y seguirlo poniendo en práctica. Para cuando estemos en un momento de presión, de decisión, mi Dios pues suplirá. O podamos decir, ciertamente nuestro Dios a quien servimos nos puede librar. O podemos decir, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y el Señor dice: no temas. Muy importante en esto. Entonces vamos a continuar leyendo la historia del rey Saúl. Sus decisiones se basaban en sus emociones o en la voluntad de Dios. Muy importante esa pregunta. Yo la hago a ti también. Yo me la he hecho a mí y se la hago a ti. ¿Tus decisiones se basan en tus emociones o en la voluntad de Dios? Muchas veces hemos cometido el error de tomar decisiones por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y no en la voluntad de Dios. En el capítulo 13 del primer libro de Samuel, voy a leer en primer libro de Samuel, capítulo 13. Si tienes Biblia puedes buscar, y si no, solo puedes escuchar, si no, anotar, como tú deseas.
Pero en el capítulo 13 del primer libro de Samuel dice, después de 2 años de reinado de Saúl, inicia una manera de poder enfrentar a los filisteos. Después de 2 años, Saúl inicia una manera de poder enfrentar a los filisteos. Quiere decir que 2 años estuvo Saúl viendo la manera de cómo podía enfrentar a los filisteos. Y escuchen esta característica de los filisteos. No era cualquier ejército, era un ejército. Los filisteos durante casi 200 años, dice, los filisteos hostigaron y oprimieron a los israelitas. Y a menudo invadieron el territorio de Israel. Continuamente frustraban el desarrollo de Israel como nación. Era un pueblo agresivo. Eran terribles enemigos del pueblo de Dios, con sus armamentos más avanzados y agresiva política y militar. Ese era el ejército de los filisteos. Entonces, Saúl, 2 años para ver cómo poder atacar y decir, ya, tenemos que derrotar a los filisteos. Ya es demasiado, 200 años de que los hostigaban, que no dejaban que el pueblo pudiera crecer. Entonces, el rey Saúl, 2 años para poder ver la manera, la estrategia de atacar y derrotar a los filisteos. No era cualquier ejército, un ejército muy poderoso. Los hijos de Israel simplemente no podían hacerle frente al enorme poder militar de los filisteos. Tengan en mente eso. ¿Quién eran los filisteos en esta historia? En este entonces de Saúl. Pero aún así, Saúl inicia una estrategia para hacer guerra contra los filisteos. ¿Y cuál es la estrategia? En el versículo 2 dice, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-El, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán, su hijo. Tanto Saúl y Jonatán conocían la potencia de los filisteos. Sabían quiénes eran ellos. Pero hay una característica aquí de Jonatán. ¿Se recuerdan? Saúl 2,000 y Jonatán 1,000. Jonatán confiaba plenamente en Dios. Tenía a un Dios como poderoso gigante. A un Dios que estaba como guerrero victorioso. Y estaba seguro que obtendría la victoria solo con 1,000 hombres, nada más. Saúl 2,000 y Jonatán 1,000. Y pues esperaba que Saúl era el que fuera a poder combatir a los filisteos, porque tenía 2,000 y Jonatán solo 1,000. Pero no fue así. En el versículo 3 dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. Viene este muchacho joven y va y con los 1,000 ataca a una guarnición de los filisteos. Y sigue diciendo, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. O sea, aparte de que eran enemigos, ahora se hacen abominables, porque Jonatán ataca a esta guarnición de los filisteos. Y 2 cosas que destacar en este versículo. Dos cosas. Primero, ¿quién atacó a la guarnición de los filisteos? Fue Jonatán. Fue Jonatán con 1,000 nada más. Fue Jonatán. ¿Y qué se decía? Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Fue Saúl. No fue Jonatán. Esto ya indicaba una mala señal en el corazón y el carácter de Saúl. Ya. No puede ser. Yo soy el rey. Yo tenía 2,000 y Jonatán solo 1,000. No puede ser. No, Saúl fue el que atacó a la guarnición de los filisteos. Él se acredita
ese ataque a los filisteos, no a Jonatán. Y de ahí ya inicia una mala señal en el corazón y en el carácter de Saúl. Dios le había dado un corazón nuevo. Dios lo había hecho una nueva persona. Pero comienza Saúl a indicar una mala señal en su corazón, en su carácter. Fue Jonatán el que atacó a esa guarnición. Y leyendo esta historia se me vino a la mente este pasaje precioso de Filipenses capítulo 2 y el versículo 3. Dice a la letra: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores, superiores, más importantes que ustedes. ¿Y nosotros qué? ¿Que mejor? ¿Que alguien es mejor que mí? ¿Que alguien es más superior que mí? ¿Que alguien más importante que mí? No. ¿Cómo va a ser eso? Y pues es así, hermanos. Debemos hacer así. Saúl iniciaba hasta mal carácter en su corazón y debió haber dicho, no, fue Jonatán. Fue Jonatán, pero como él tenía 2000 y era el rey, entonces dijo, no puede ser. Entonces escuchó que decir, fue Saúl. No le dio el crédito a su hijo. La humildad, el ser humilde, el no ser egoístas. Pero es muy importante esta palabra. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores, superiores, más importantes que ustedes. No, porque yo soy el pastor, yo soy el mejor. Yo soy el cerebro. No somos nada. Entonces mejor seamos humildes y gloria a Dios. Cuando Dios levanta a los siervos de Dios, uno se alegra. Como dijo el profeta Moisés, yo quisiera que todos fueran profetas, no solo yo. Y así es la humildad. Uno no desea solo uno, no. Dios dio diversidades de dones y gloria a Dios cuando los hermanos se levantan, Dios los levanta y comienzan a desarrollar lo que Dios les ha dado. Pero en ocasiones no es así, no podemos, el orgullo, el egoísmo, la ambición, eso no nos deja y nos ataca en nuestras vidas y no tenemos una vida en paz como Dios desea. Entonces Saúl ya iniciaba a tener esa mala expectativa en su corazón. Fue Jonatán el que atacó con 1000 hombres nada más, y el rey Saúl 2000 hombres. Y lo segundo que vemos aquí en este versículo, la victoria no está en lo poco que tengamos. No está en lo poco que tengamos. La victoria se obtiene según la fe y la fidelidad que tengamos en el Dios que servimos. Gloria a Dios por eso. Y se lo voy a repetir una vez más para que lo escuche y lo podamos poner en práctica. La victoria no está en lo poco que tengamos. La victoria se obtiene según la fe y la fidelidad que tengamos en el Dios que servimos. Esa es la victoria, hermano, no lo poquito. Dios me ha dado un don, pues lo voy a servir con fidelidad, con fe. Nuestro Dios, eso es. A otro le ha dado 2, a otro 3, 4. Gloria a Dios por eso. Pero eso sí, sirvamos con fidelidad para que podamos tener esa victoria en nuestro Dios, a quien servimos. A nuestro Dios, a mi Dios, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y cómo actuaron los filisteos a este ataque de Jonatán? Y en la situación difícil que estaría Saúl. Versículo 5, si lo tienen ahí en sus Biblias, pueden leerlo. Y no escuchen qué hizo los filisteos, qué hicieron. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos eran? 1000 carros, 6000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Eben. Versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto,
Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y miren esto, y todo el pueblo iba a traer tras él temblando. Me da risa esta parte. Imagínense los que se quedaron iban tras Saúl el rey, iban temblando. Imagínate la tembladera que llevaban todos los hebreos. Y también Saúl sin duda alguna iba temblando. Porque ven la potencia de los filisteos que era. No era algo fácil. Y el versículo 8 dice, y él, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se les desertaba a Saúl. Váyanse imaginándose ese panorama. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Es decir, no era nada fácil lo que Saúl estaba pasando, o en el momento que estaba. No era nada fácil, pero aquí veremos la situación difícil que enfrentaba Saúl y la decisión que debía de tomar. Lamentablemente actuó con malas decisiones y 3 errores que cometió Saúl en esta historia. No confió en el tiempo que debía de esperar. 2, asumió una función que no le correspondía. Y 3, en vez de pedir perdón o arrepentirse, justificó el error que cometió. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, esta parte. La parte número 1, no confió en el tiempo que debía esperar. El versículo 8 dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Sin duda alguna, había consultado con Samuel, y Samuel le había dicho, tienes que esperar 7 días para que yo presente el holocausto, entonces puedas ir a la guerra. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía. Y el pueblo se le desertaba. Imaginemos ese panorama. Los filisteos lo acorralaban. Samuel no llegaba. El pueblo se le desertaba. ¿Qué hacer? Era un momento difícil. Era un momento muy difícil para él. Ahora, porque a veces es fácil solo decir, pues cometí un error, ¿no? Hubiera esperado. Es fácil nada más hacer decisiones cuando uno sabe lo que debió haber hecho. Ahora la pregunta es, si hubieras estado en esa situación de Saúl, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras esperado al profeta o hubieras ofrecido el sacrificio tú? ¿Habrías reconocido el pecado de desobediencia o no lo hubieras hecho? Si tú y yo hubiéramos estado en esa situación, los filisteos acorralados, potencia militar, Samuel no llegaba, me dijo que 7 días y no ha venido, y ya se estaba el día terminando. ¿Dónde está Samuel? El pueblo se le desertaba. Entonces, ¿qué hacer? Era un momento difícil. Había que tomar una decisión muy clara en ese. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado en esa situación? Es muy probable que hubiéramos actuado como Saúl, sin duda alguna. Hubiéramos actuado como Saúl. Es muy probable. La fe de Saúl se puso a prueba hasta los límites. Acorralado, Samuel no llegaba, el pueblo se desertaba, su fe se había puesto a prueba hasta los límites, al máximo en esa situación. Pero Saúl, ¿qué pasó? Se impacientó. La impaciencia genera frustración, angustia, estrés, y qué hacer, y qué hacemos, y Dios no me responde, y cómo, si ya casi, ya viene el problema está, y ya. Saúl se impacientó. El impaciente desea tener el control de todas las situaciones
y quieren ir un paso por delante de la realidad misma. Y fue lo que hizo Saúl. Se impacientó y él ofreció holocausto, algo que a él no le correspondía. Samuel le había dado específicamente lo que tenía que hacer. Espera 7 días que yo voy a llegar y después puedes ir a la guerra. Pero se impacientó. Y eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos, hermanas o amigos que nos escuchan. No nos impacientemos, esperemos en el Señor, porque Dios cumple, hermanos, sus promesas. Y esto me venía a la mente otra historia también referente al pueblo de Israel en otra ocasión, cuando salieron de Egipto. Estaba en una situación difícil también. El ejército egipcio estaba en su persecución. El mar Rojo estaba enfrente de ellos. Estaban acorralados. ¿Y qué hizo el pueblo? Una situación difícil también. Una situación difícil y que debemos tomar, hermanos, la decisión correcta. Como la que veíamos en las citas bíblicas del apóstol Pablo, Daniel, mi Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esas, hermanos, palabras que le queden claro esta tarde. Si no le queda todo el mensaje, por lo menos esta parte. Cuando estén acorralados en problemas, el pueblo de Israel en ese entonces, el ejército en su persecución, el mar Rojo enfrente, pues ¿a dónde? ¿Qué hacer? ¿Y qué hizo el pueblo? Pues simplemente murmuró. Y le dijeron a Moisés, ¿para qué nos has traído a este lugar? Allá nos hubiéramos muerto mejor. Sí, hermanos, tenemos que tener conciencia y estar entendidos cuando nuestra fe esté a prueba hasta los límites. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No cometer los errores que estamos viendo en esta tarde, sino, hermanos, debemos de decir al Dios de quien soy y a quien sirvo. Él nos librará. Qué precioso, ¿verdad? Es precioso decir, pero también en el momento, hermanos, que estemos, debemos actuar de esa manera. Por eso es importante estar siempre en esa íntima comunión con Dios, estudiando su palabra, en oración, buscando el rostro de Dios, para cuando nos vengan esas situaciones, entonces podemos actuar de la manera correcta y bajo la voluntad de Dios. Sigue diciendo los errores que tuvo Saúl. Saúl asumió una función que no le correspondía. El versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Saúl usurpó los derechos sacerdotales de Samuel y sacrificó los animales. La falta de fe había llevado a Saúl a cometer la insolencia de violar la ley de Dios, en vez de esperar a que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio. Lo que puede hacer la impaciencia, violar, hermanos, la ley de Dios. No nos importa lo que Dios diga, lo que Dios dice. Yo estoy en aprietos y yo voy a actuar a mi manera. Y claro, lo puedes hacer, pero vamos a ver las consecuencias que tuvo Saúl. Y eso es lo otro importante, de que uno puede actuar de la manera que piensa Dios. Pues no nos interesa. Esta situación estoy en aprietos y yo voy a actuar según mis instintos, según mis emociones. Lo puedes hacer sin un problema, pero recuerda que va a tener consecuencias esas decisiones. No es como buscar la voluntad de Dios. Por eso estamos estudiando esta tarde esta historia, para cuando estemos en aprietos, qué debemos hacer en esas situaciones. Por eso no debemos de impacientarnos. No debemos tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Él siempre llega a tiempo. Él actúa en el momento preciso. Una vez Saúl terminó de ofrecer el sacrificio y llega Samuel.
Dios llega en el momento preciso, hermanos. Actúa en el tiempo adecuado. Cuando nos vemos que ya casi llega el Señor. ¿Se recuerdan de Pedro? Se estaba hundiendo y llegó al momento preciso, le dio la mano y lo sacó de las aguas. Dios llega en ese momento preciso. Por eso nuestra fe debe estarse ejercitando. Gloria a Dios, si no tenemos ninguna presión, no tenemos ninguna situación difícil, pues nuestra fe debe estar creciendo, ir de gloria en gloria, creciendo para cuando venga, pues podemos actuar de la manera y no impacientemente. La impaciencia nos lleva a actuar neciamente. Aunque el creyente está consciente de cómo va a actuar, simplemente actúa en contravoluntad de Dios. Es malo, pero yo voy a actuar. Entonces la impaciencia nos lleva a actuar neciamente. Y el punto 3, seguimos en el otro versículo. En vez de pedir perdón o arrepentirse, Saúl justificó el error que cometió. Y eso es lo que vamos a ver un poco más de esto. En vez de decir, bueno, me equivoqué, me arrepiento. No, lo que Saúl hace es justifica el error que cometió. Y eso es algo que hacemos usualmente. Nos justificamos en los errores que cometemos. Debemos de reconocer los errores que hemos cometido o que cometemos y una vez más pedirle perdón a Dios y continuar. Pero Saúl no lo hizo de esa manera. En este siguiente versículo leemos la respuesta de Saúl a Samuel, tratando de excusar lo ocurrido o autojustificarse. Saúl deja claro que esto no fue un malentendido. Saúl sabía lo que había cometido. Le dice a Samuel, no le dijo a Samuel, hice algo malo. No le preguntó a Saúl, no le preguntó porque él sabía lo que había hecho. El error que había cometido, lo sabía perfectamente. Él sabía exactamente lo que había hecho. Y en vez de reconocerlo, se justifica. Y escuchen bien esto, el autojustificarse significa que la persona siempre tiene la razón. Cuando ustedes nos autojustificamos, estamos diciendo, yo tengo la razón. Autojustificarse es nuestro actuar. Por ejemplo, mostrar a los otros que lo que se hace es siempre razonable. Estamos tratando de autojustificar el error y decimos, es razonable lo que hice, es correcto, apropiado, es justo. Y debemos saber que para la persona las decisiones pueden que sean razonables, apropiados, pero para Dios lo serán. Por eso el autojustificarse es muy, tenemos que tener muy en cuenta esta parte. Cuando nos autojustificamos estamos diciendo, mira, estuve en lo correcto, hice lo correcto, hice lo apropiado. Pero para Dios, ¿fue lo apropiado? ¿Fue la voluntad? ¿Fue lo correcto? Somos hijos de Dios. Entonces tenemos que pensar en Dios como Padre, si lo que estamos haciendo es la voluntad de Él. Si decimos ser hijos de Dios, ¿verdad? También es muy peligroso autojustificarse. Estamos tratando de que crea la persona que lo que se hizo es razonable, y eso es lo que Saúl estaba haciendo en este momento. El versículo 11, estamos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Y el versículo 11, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmac. Versículo 12, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me esforcé y ofrecí el holocausto. ¡Wow! Dijo Samuel, ¡qué tremendo, Saúl! Eso es lo que tenías que hacer. No le dijo, la explicación está
en nuestro pensar humano es lógica. Oh, pues lo que hizo Saúl estuvo bien. Como yo no llegaba, me retrasé, me tardé. Dijo haber pensado Samuel, es nada más un decir, y lo que hizo Saúl estuvo correcto. Tienes toda la razón, Saúl. No fue así. No fue así. O puede haber, en este versículo podemos ver también que Samuel está diciendo, ¿ves, Samuel? En realidad fue tu culpa. Si hubieras venido antes, no hubiera tenido que hacer esto. No me hubiera sentido forzado. ¿Ves que fue tu culpa, Samuel? Fue tu culpa. Comienza la excusa de Saúl. La excusa de Saúl suena un poco conocida cuando estaba estudiando este tema. ¿Y se recuerdan de la excusa de Adán y Eva? Dice, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio del fruto del árbol y así es que comí. Dijo el hombre ante tal acusación. La mujer respondió, la serpiente, ella me engañó y así es que comí. Excusándole a Dios, es decir, Señor, es tu culpa. La mujer que me diste me dio y así que comí. Y la mujer no, pues la serpiente. Comienzan las excusas. Las excusas de que Adán y Eva presentaron a Dios quizás fueron el inicio de una práctica que se ha plagado desde entonces a la humanidad. Desde ahí, desde que Adán y Eva hacen las excusas, ha venido plagando a la humanidad, excusas tras excusas. Alguien dijo, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Alguien le quiere justificar algo, usted se inventa una excusa y la persona se la cree y usted quedó bien. Pero en el reino de Dios no funciona este dicho. Así que váyase quitando, si usted tiene ese dicho de excusarse y no es algo correcto, en esta tarde dígale a Dios que le quite eso de excusarse, porque en el reino de Dios no existe esas excusas, o blanco o negro. Eso sí existe en el reino de Dios. Así que me esforcé, le dice Saúl. Dios sabe, me pareció lo correcto. ¿No les parecen esas expresiones conocidas? Dios sabe, Dios conoce mi necesidad. Me pareció lo correcto. Es que, una vez más, en el reino de Dios no es que me parece lo correcto. En el reino de Dios es si es lo correcto ante Dios, si es la voluntad de Dios. Eso es. En el reino no es si me parece lo correcto. Es como que yo viniera aquí en la Biblia y les dijera, me parece que es así, tal vez es así, es probable que es así. No, esto no es así. Esto es que fue así y fue así. No son mis interpretaciones. Es lo que Dios dice y lo que Dios manda. Eso es lo que importa en el reino de Dios. Es lo que Él dice. Así que me esforcé. Una cosa es que a la persona le parece correcto en su forma de pensar, pero otra para Dios. En ocasiones la persona se deja llevar por emociones. Toma decisiones. Tomar decisiones no se basa en las emociones, sino en cuál es la voluntad de Dios o en obedecer a Dios. En eso se basan las decisiones. No en emociones, no en sentimientos, sino cuál es la voluntad de Dios. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 14 y el versículo 10 y 14, veamos un ejemplo de que al tomar decisiones no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios, cuál es la voluntad de Dios. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 14, el versículo 10 y 14 específicamente, David consulta a Dios cuando derrota a los filisteos. David consulta a Dios cuando derrota a los filisteos. Y el versículo 10 dice, David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo, sube, porque los entregaré en tu mano. Wow, qué preciosas esas decisiones.
Cuando consultamos a Dios y le preguntamos si esta es una decisión correcta la que voy a tomar. David consultó su pelea contra los filisteos. Y el versículo 14 dice: David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal de ellos frente a las balsameras. Hasta la forma en como David iba a atacar al pueblo filisteos, consultó a Dios. ¿De qué manera? Esta era la clave para el éxito en la vida de David, consultar a Dios. Y yo creo que esta es la clave para nosotros hoy día en tener victoria, es en consultar a Dios antes de tomar nuestras decisiones. Consultar a Dios. David constantemente consultó a Dios. David quería más que solo la bendición de Dios para sus planes. Quería estar seguro que sus decisiones eran conforme a la voluntad y planes de Dios. Una vez más, se lo voy a repetir porque es para nosotros también. David quería más que solo la bendición de Dios para sus planes. Él quería estar seguro que sus decisiones eran conforme a la voluntad y planes de Dios. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Consultamos a Dios en las decisiones que estamos acorralados, en aprietos, y no solo al tomar una decisión, saber de que esa decisión está conforme a la voluntad de Dios y en los planes de Dios, hermanos. Y cuando hacemos de esa manera, es entonces que tenemos victoria, hermanos. Y no importando las circunstancias que estemos pasando. Pero es una clave de la vida, el éxito de la vida de David. Y esa es una clave que puede ser para tu vida y para mi vida. De hoy en adelante, si no lo habíamos hecho. Saúl no debió dejarse dominar por sus emociones. Aunque sintiera que debía hacerlo, no tenía que hacerlo. Él debía haber esperado al profeta. Y a veces las emociones, lo voy a hacer. A veces sentimos que debemos hacerlo, pero no debemos hacer las cosas. Si no están bajo la voluntad y los planes de Dios, no debemos hacerlo. Los últimos momentos de espera son usualmente los más difíciles. Los últimos momentos de espera son los más difíciles. Y nos tientan poderosamente a tomar el asunto en nuestras manos. Samuel nos viene y es ahí cuando entonces actuamos y es cuando entonces Samuel venía. Entonces en los últimos momentos de espera son usualmente los más difíciles. Estamos en aprieto, acorralados y nos tientan poderosamente a tomar el asunto en nuestras manos. Es cosa muy interesante. En el versículo 13 dice: y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente. No has guardado, escuche bien esto, lo que hizo por actuar neciamente, impacientemente. ¿Qué le dijo? Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Y eso es muy importante, esa parte, la vamos a seguir leyendo. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Wow, qué importante esa parte. Figúrense lo que puede hacer el obrar neciamente, el no consultar con Dios en lo que Saúl hizo. Has obrado neciamente, le dijo. O en otras partes dice locamente. Otra palabra que podemos relacionar es terco. Terco. Es decir, es una persona que aunque haya argumentos convincentes en su contra, no cambia de actitud o parecer. Él sabía que se había equivocado, pero él seguía en su necedad.
Es por ese motivo que persiste en sus errores. El necio no tiene intención de observar o analizar las consecuencias de sus actos. Tampoco reflexiona sobre la realidad, sino incide en sus planes y en sus decisiones. Y Samuel le dijo, has obrado neciamente, locamente. Porque recuerden, Saúl sabía lo que había hecho Saúl, pero él había obrado neciamente. Aunque eso no cambió de parecer, no actuó de otra manera. Su actitud siempre siguió en haber desobedecido a Dios. ¿Cuál hubiese sido lo correcto? El actuar de Saúl. ¿Cuál hubiese sido lo correcto? Arrepentirse, reconocer que había actuado mal. Cuando Samuel le dijo, has obrado locamente, y él pudo haber dicho, de verdad, sí, actué mal. Me arrepiento, le pido perdón a Dios por lo que hice. Y eso, hermanos, hubiera cambiado la vida de Saúl. Eso, hermanos, hubiera cambiado la vida de Saúl, pero la decisión que tomó fue errónea. Y lo más grave es que no se arrepintió de ese error. Pero si Saúl se arrepiente, otra cosa hubiera sido, hermanos, la vida de él hubiera cambiado, diferente. Saúl sabía lo que había hecho, era un hombre de poca o nada moralidad espiritual. En lugar de pedir misericordia, Saúl se justificó. Y es lo que hacemos muchas veces, hermanos. Lamentablemente comenzamos a justificarnos de nuestros errores, hacer cosas indebidas, y eso creo que lo que más escucha un pastor es las excusas. Y sí, excusa tras excusas. Y recuerden que las excusas, pues a nosotros nos pueden mentir. Nosotros podemos mentir al prójimo, pero a Dios no. Y Dios sabe esas excusas que estamos poniendo. Y estamos viendo en esta historia, era algo difícil de decidir para Saúl, pero eso no lleva a que haya tomado la mala decisión. Debió haber esperado a Samuel, y Samuel, sin duda alguna, llegó. Pero Saúl quería al tiempo de él. Y recuerden que el tiempo no son de Dios, no son nuestros tiempos. Dios llega a tiempo, sí, pero cuando Él decide llegar, no en el tiempo de nosotros. Y le dice Samuel, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. No lo guardaste. A pesar de todas las excusas, todos los motivos de culpar a alguien más, las consecuencias deben llegar a asumirse. Una vez más, a pesar de todas las excusas, todos los motivos de culpar a alguien más, las consecuencias deben llegar y asumirse. A pesar de que cometimos el error y comenzamos a excusarnos, a ponerle la culpa a alguien más, no fue por la otra persona, si no lo hubiera hecho, ya no lo hubiera hecho, pero la consecuencia llega y tiene que llegar. Samuel lo dejó claro, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Dios le ordenó hacer algo y Él hizo otra cosa. Lo contrario. Lo que hizo Samuel. Y aquí podemos comparar las malas decisiones del rey Saúl y el rey David. Eso lo vimos en la primera parte de este estudio. Y podemos comparar aquí. Los dos tomaron una mala decisión, pero con diferente resultado. A uno le fue quitado el reino y al otro no. Pero aquí viene la razón y lo que estamos aprendiendo esta tarde. Saúl no se arrepintió, aún sabiendo que lo que había hecho no fue lo correcto. Él no se arrepintió de su pecado, porque le dice desobedeciste, y desobedecer a Dios es pecado. Saúl no se arrepintió de su pecado, de su mal actuar, no reconoció que había desobedecido a Dios, nada de eso. Lo que hizo fue autojustificarse y creer que Samuel le iba a decir, bravo, lo que hiciste fue correcto. No fue así. En cambio, David sí reconoció que se había equivocado. Y esa es la diferencia de la victoria.
como al principio decía, sí, nos equivocamos, tenemos errores. El ser justo, el vivir una vida de justo no significa que no vamos a cometer errores. Cometemos errores, pero lo importante o lo que tenemos que hacer es reconocer cuando cometimos el error. Reconocer que hemos ofendido a Dios y así arrepentirnos. Y aquí están las dos diferencias. David sí reconoció que se había equivocado y se arrepintió de su pecado. Y ahí está la diferencia. A uno le fue quitado el reino, a Saúl, porque él se autojustificó y comenzó a excusarse. En cambio, David, él dijo, sí, me he equivocado, me arrepiento. En el Salmo 51, David le pide perdón a Dios por su pecado con Betsabé. Apela a la compasión divina por haber ofendido a Dios. Y qué hermoso cuando actuamos de esa manera. Nos arrepentimos, si hemos pecado, hemos fallado y apelamos a la compasión divina por haber ofendido a Dios. Y si ya vamos a ir concluyendo, leamos Salmo 51, 4, del 1 al 4. Me gusta mucho cómo hace o cómo se arrepiente David de su pecado, cómo lo reconoce el pecado que había cometido, lo que había ofendido a Dios. Salmo 51, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué confesión del rey David ante el error que cometió con Betsabé. Eso es lo que nosotros debemos hacer de hoy en adelante. Si no lo habíamos hecho, vamos a cometer errores, reconozcámoslo, pidámosle perdón a Dios. Y el Señor, sin duda alguna, en su juicio divino, Él nos perdona. Y eso sí nos dice, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. No cometas más esos errores. Porque a veces agarramos de pecar y ir ante Dios, pecar y ir ante Dios, pecar y ir ante Dios. Eso no es así. Le dijo el Señor a la pecadora, vete y no peques más. Eso sí, no cometamos el mismo error. Así que muy preciosa la confesión de David. El corazón de Saúl, inicialmente Dios lo cambió. ¿Se recuerdan? Dios le cambió el corazón, lo hizo una persona nueva. Pero luego comenzamos a ver la mala decisión de Saúl, su rebelión a los mandatos de Dios. Y como resultado fue rechazado por Dios. El Espíritu del Señor lo abandonó. ¿Y qué pasó? Y fue reemplazado por un espíritu maligno que lo atormentaba a David, a Saúl. Las consecuencias a veces por el orgullo, por la soberbia. Ellos tienen que venir a mí, yo no. Ellos saben. ¿Cómo? Hay que humillarse, hermanos. Uno no es omnisapiente para saber todas las cosas. Dios es el único omnisapiente. Entonces hay que humillarse, humillémonos, reconozcamos que lo que hacemos y entonces busquemos la dirección de Dios. Primero libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? O que obedezcas las decisiones que tomarás bajo la voluntad de Dios. Y dice, escucha, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio, y el prestar atención a la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Es mejor obedecer, que todo lo que hagamos, las decisiones que tengamos, estén bajo la voluntad de Dios.
Y déjeme decirle una cosa que a veces no cuadra con nuestra lógica, las cosas de Dios. Y es así, es algo diferente. Nuestra mente pecadora, a veces queremos comprender las cosas con nuestra naturaleza, pero Dios actúa de una manera muy diferente. Pero lo que tenemos que hacer es eso, estar seguro al Dios que nosotros servimos y en el Dios que nosotros confiamos. ¿Quién es Él, nuestro Dios? Y para ir terminando, ¿qué debemos hacer cuando nos vemos bajo presión y tenemos que tomar decisiones? Lo hemos dicho hasta las saciedades. En ocasiones la prueba de la fe nos llevará hasta el límite. Nos vamos a ver acorralados en ocasiones hasta el límite. Pero ¿qué debemos hacer? David tuvo momentos de angustia, momentos difíciles, y se hacía preguntas, pero él mismo encontraba las respuestas. Él mismo encontraba la respuesta. Salmos 6:3 dice: mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mírame, estoy muy angustiado, Señor. Estoy en aprietos, estoy en esta situación difícil. Dice David: mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y esa es la pregunta. Y él mismo también encuentra la respuesta en el Señor. En Salmos capítulo 42 y el versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Ustedes ven la respuesta que él encuentra a sus preguntas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiere decir que en momentos difíciles de aprieto podemos nosotros también estar en angustia. Podemos hacernos preguntas, como lo hizo David, pero inmediatamente también la respuesta en el Señor. Esperaré en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Salmos 41:3 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso sí, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando esperamos pacientemente, y cuando Dios actúa, y dice David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios por eso. ¿Sí sabía David en el Dios que él creía y el Dios que él servía? Claro que sí lo sabía. Gloria a Dios por eso. Y Salmos 27:14 dice: espera al Señor, Él acudirá. Sé valiente, resuelto y animoso. Sí, espera y Él te ayudará. No importa la circunstancia, el momento, en el aprieto que estemos, el Señor dice: espera en el Señor y Él actuará. Otra versión dice: espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia, que el Señor va a actuar. Dios no te va a dejar nunca tirado en el camino. Al contrario, te levantará, renovará tus fuerzas, afirmará tus pasos y te bendecirá por toda tu vida. Pero eso sí, cuando esperamos en Él pacientemente, cuando no nos impacientamos. Si nos llegamos a impacientar, las consecuencias vendrán a nuestras vidas por desobedecer la orden de Dios de esperar en Dios. Las decisiones son determinantes. Nuestras decisiones determinarán la victoria o el fracaso. Es un principio que aplica a nuestra vida personal como
espiritual. Hasta aquí el mensaje de esta tarde. Espero que este pequeño mensaje, esta historia real que hemos contemplado, no me la he inventado. Aquí está la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 13, 14. Pueden leer esta historia. Es algo real, pero lo que tenemos que tomar en cuenta es los errores, los 3 errores que cometió Saúl al momento de la desesperación, y es lo que no debemos hacer nosotros. No es que no vamos a estar en algún momento en desesperación, que nuestra fe va a ser probada al límite, claro que sí, pero no debemos cometer ese error que cometió Saúl, sino más bien lo que hizo David fue reconocer el pecado que había cometido, arrepentirse, y entonces Dios lo restauró de esa manera. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, en este día. Gracias por los que se contactaron por este medio de Facebook. Les recordamos que nos sigan a Iglesia de Dios Séptimo Día Winchester, Virginia, en Facebook y YouTube. Tenemos servicio miércoles a las 7, sábado también tenemos servicio 10:30 a la escuela sabática, y a las 4 tenemos lo que es la predicación. Vamos a orar a nuestro Dios. Si has cometido un error, o si estás en un error y no te has arrepentido, no has buscado el favor de Dios, quizás has ofendido a Dios, este es un momento para poder reconocer nuestros errores y que le pidas perdón a Dios. Y sin duda Dios, en su misericordia, en su gran misericordia, Señor, te perdonará ese error y Dios te levantará. Pero es necesario reconocer los errores que hacemos para que Dios, hermanos, nos perdone de eso y nos levante, hermanos, no como lo hizo Saúl, no reconoció, sino se justificó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, pequeño mensaje, Señor, para tu pueblo, Señor, para tu rebaño, Señor, donde quiera que ellos están, Señor, en sus hogares. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada uno de tus corazones, Señor. Si alguien ha cometido algún error, Señor, un pecado, Señor Padre, que esta tarde pueda reconocer, Señor, que Señor, se ha equivocado, Señor, que ha actuado mal, Señor, que se ha autojustificado, Señor Padre, y que sabemos que tú, Señor, tú lo perdonas, Señor Padre, y tú lo restauras, Señor Padre, cuando la persona reconoce, Señor, lo que ha hecho, el error, Señor, que ha cometido. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sin antes cumplir el propósito, Señor, por el cual fue establecida, Señor. Y en esta tarde sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor. Muchas gracias. Queremos seguir, Señor, siéndote fiel a ti, Señor. Queremos seguirte conociendo, Señor Padre, para cuando vengan esos momentos, Señor, poder decir a mi Dios, al Dios que yo sirvo, Él actuará en el tiempo perfecto, como solo tú lo sabes hacer. Muchas gracias. Bendice a cada uno, Señor, que escuchó este mensaje esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, los ponemos todos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Es que saludos de paz a todos mis hermanos en el área de Winchester y a todos los que nos sintonizaron esta tarde. Que el Señor nos bendiga y nos dé siempre la victoria. Saludos de paz, mis hermanos. Tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.